¿Cuáles son los principales retos que hoy en día venimos afrontando como organización y como en un entorno digital? Pues claramente tenemos varias particularidades que hoy en día estamos afrontando. Y es realmente el mundo y digamos que las tendencias del mercado y las compañías no lo vienen afrontando ahora, no es un tema solamente del COVID y que hoy las compañías se hayan volcado a ser mucho más digitales, sí, este año ha sido muy atípico para todos y para el mundo en general, pero en realidad las compañías y las empresas se vienen transformando ya hace muchos años y vienen en un vuelco de maduración y de escalabilidad ya hace un tiempo. ¿Cuáles son los principales retos o particularidades que afrontamos en la transformación digital? Es la competencia, la ubicuidad, la conectividad, ¿sí? Nueva experiencia de cliente que nos obliga a repensar procesos, canales de venta, forma de comunicarnos, formas de hablar, tipologías y caracterización de los mismos usuarios que nos permiten ya no solamente pensar en una oferta, productos o servicios que yo le debo poder disponibilizar a los usuarios, sino debo estar pensando es cómo mi usuario está en el centro. Ahora yo ya no pienso solo como compañías, yo tengo esta posibilidad de disponibilizar estos productos o servicios, sino ahora pienso qué es lo que necesita el usuario, qué me está diciendo que necesita y yo si tengo la capacidad, cómo le disponibilizo esa oferta de productos y servicios. Y eso hace que digital siempre esté centrado en el usuario, porque ya hoy en día no pensamos es yo cómo le muestro una pauta publicitaria a un usuario de algo que yo tengo, sino es yo usuario, entiendo él qué es lo que le gusta ver y cómo se lo disponibilizo para que él vea exactamente lo que yo necesito que él vea, pero también lo que él quiere ver. Entonces, si se dan cuenta, todo eso hace parte de estas particularidades que hoy en día venimos teniendo dentro de una transformación digital, lo que nos lleva a generar cambios dentro y fuera de las organizaciones. Entonces, ¿qué decimos? Pues que vivimos en una época en la que cada vez somos más exigentes, en las que nosotros como usuarios cada vez queremos menos, eh, perdemos el nivel de atencionalidad, tenemos muchos más dispositivos disponibles para poder tener una atencionalidad diferente, podemos estar en el televisor, en el computador y con el celular al lado y los niveles de atencionalidad son diferentes y podemos estar viendo diferentes temas a lo largo de cada dispositivo. Entonces cada vez es mucho más difícil lograr esa atencionalidad de nosotros como usuarios y lograr exponer lo que queremos decirle a los usuarios. Cada vez se acortan más esos ciclos de vidas de las empresas entre sus productos y servicios. ¿Por qué? Pues precisamente porque venimos acompañados de poder entender cómo funciona el usuario, de poder entender su comportamiento, sus necesidades, sus características, qué es lo que el usuario quiere y pues por supuesto eso hace que nos lleve a repensar a nosotros como organizaciones cómo disponibilizar una oferta de productos y servicios, pero adicional cómo mostrarlo. Esto que ha obligado a las empresas, por supuesto, a cambiar incluso sus modelos de negocio. En un entorno en el que todos, pues claramente somos más empoderados, nos inclinamos más por premiar a compañías que trabajan por un valor compartido con la sociedad, por empresas sociales que ponen a las personas en el centro y cada vez esto se ve más. Eso que hace que todas las organizaciones piensen en sus prioridades. ¿Y qué hace realmente una transformación digital? Pues pensar en sus capacidades, cuál es el talento y las capacidades que yo tengo como organización, pero también que yo le puedo brindar a mi talento humano y a mis empleados. Eso hace que mis empleados también y mi capacidad y mi talento humano mejore, yo logre desarrollar esas capacidades, pero que adicional pueda liderar esa transformación a nivel interno y externo. Me hace pensar o nos hace pensar que adicional a eso tenemos a nuestros clientes y nuestros usuarios, que finalmente son los que están en el centro. Finalmente yo todo lo giro alrededor de ellos y no es viceversa. No giro alrededor de mi empresa y le expongo, sino giro en torno a lo que el usuario necesite, quiera, desee y con base en eso yo desarrollo una oferta de productos y servicios, pero también disponibilizo una comunicación alrededor de lo que el usuario necesite, con experiencias más fáciles, con experiencias mucho más sencillas, usuables, con comunicación mucho más personalizada,
con definiciones que el usuario pueda entender y hacerle la vida más fácil a ellos. Y finalmente, ¿qué buscan las compañías? Pues unos socios de negocio, unos partners que hagan parte de este ecosistema empresarial que ayude a afrontar esta realidad como un éxito. Eso hace que finalmente, dentro de estas particularidades o estas prioridades, finalmente se empiece a determinar y a repensar cómo las organizaciones hoy en día se pueden transformar. No es solamente tener capacidad tecnológica, no es solamente tener el talento humano, no es solamente definir que el usuario está en el centro, sino existen una serie de variables y de capacidades y de atributos que realmente debemos pensar como organización que tenemos que cambiar y que tenemos que transformarnos. El cambio va internamente, el cambio va desde nosotros, el cambio va desde entender cómo yo puedo hoy en día desarrollar procesos que incluso puedo automatizar. El cambio es de entender de cómo hoy en día ahora yo expongo mi comunicación a través de ciertas herramientas tecnológicas que me funcionan como habilitadores, pero que finalmente soy yo el que tengo que pensar en esa estrategia y en esa visión de hacia dónde quiero llevar a su usuario y cómo lo voy a llevar y qué es lo que le voy a exponer y cómo lo voy a disponibilizar. Tengo que pensar en que tengo que desarrollar capacidades y talento al interior de mi organización, pero también tengo que pensar que tengo que reconocer y definir ciertos atributos como ser flexible, como ser ágil, como ser intuitivo, como ser innovador, para llevarme a pensar cosas diferentes que hoy en día antes yo no me preguntaba. Eso hace parte de una transformación digital. Bajo todo este contexto que les vengo contando, pues claramente nosotros como Colsubsidio evolucionamos. ¿Y qué significa esa evolución? Pues definimos una visión digital para Colsubsidio, logrando que nuestros objetivos de negocio se convirtieran en una sola visión. ¿Eso qué significa? Que logramos definir esta visión que es súper importante para nosotros dentro de la Oficina de Transformación Digital y que logra apalancar todo este desarrollo y contexto que ustedes hoy en día han venido teniendo a lo largo de estas sesiones que ya han tenido estas últimas semanas y que por supuesto empiezan a es importante para nosotros como Colsubsidio y qué es realmente una transformación digital dentro del Colsubsidio. Finalmente nosotros debemos brindar un bienestar con una experiencia digital memorable, logrando un crecimiento rentable en ventas y cobertura, reinventando nuestras capacidades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que finalmente nosotros estamos acá para los usuarios. Tenemos que reinventarnos nosotros para poder reinventar esas capacidades que debemos disponibilizar hacia nuestros usuarios. Debemos, por supuesto, generar crecimiento, generar cobertura, pero todo lo que hagamos debemos estar pensando en el mindset en que tiene que ser rentable, pero por supuesto que también tenemos que lograr ingresos y tenemos que reinventar nuestras capacidades, porque seguramente parte de esas capacidades hace parte de transformarnos como organización y como compañía. Hoy en día tenemos tres grandes ejes estratégicos, tres grandes líneas estratégicas que apalancan nuestros objetivos de negocio a lo largo de nuestra planeación estratégica. Y eso hace parte de ser el fortalecimiento de la caja de compensación, potencializar nuestros canales de retail, consolidar nuestro sistema de salud. Y básicamente ya estas líneas, nuestras líneas estratégicas, sino cada una de estas grandes ejes, por supuesto que hacen parte de una visión digital que como compañía debemos tener y que debemos apalancar, logrando unos objetivos ya digitales que puedan apalancar toda esta estrategia corporativa y cada eje estratégico que nos ayudan a fomentar y llegar a esos objetivos de negocio que necesitamos. Entonces, dentro de la parte de caja, definitivamente necesitamos lograr tres objetivos fundamentales dentro de estas tres líneas estratégicas. Entonces es, primero, una experiencia, pero una experiencia memorable en servicio y un incremento en ventas. Eso es nuestro foco a nivel digital. Segundo, debemos lograr una eficiencia y un relacionamiento integral con los usuarios. Definitivamente, para el eje de salud, esto nos aplica muy bien. Y tercero, por supuesto, tenemos un gran eje estratégico que es retail, donde debemos es apalancar y tener ventas rentables.
Tenemos que generar ingresos, señores, tenemos que generar plata, pero por supuesto esto debe ir apalancado con una estrategia que más adelante la veremos. ¿Qué significa esto y cómo logramos llegar a definir con la compañía y con todos nuestros stakeholders para darle una visión a nuestra oficina de transformación digital y a lo que hoy en día queremos como compañía transformarnos? Es bajo cada uno de estos ejes estratégicos que necesitamos. El primero, recuerden que es fortalecer la caja. ¿Y qué significa fortalecer la caja en sentido digital? Primero debemos trabajar en equipo, romper silos, creando interacciones de valor entre nosotros y entre nuestros servicios. Definitivamente tenemos que tener conocimiento integral de nuestro cliente y su comportamiento para poder desarrollar productos o servicios personalizados que nos permitan llegar a ellos. Tercero, definitivamente digitalizar procesos que nos ayuden a tener una mayor agilidad y una mayor automatización que nos permita llegar mucho más rápido a ciertas metas que necesitamos o que queremos lograr dentro de las diferentes áreas de nuestra compañía. Y por supuesto, estar vinculados con nuestra área comercial a través de herramientas e información para atender y vender mejor. Finalmente, nosotros podemos ser un canal de venta directa o también un canal de venta asistida. Y eso lo que nos permite es tener un comportamiento y un conocimiento de nuestro cliente end-to-end. Eso nos da mayor visibilidad. ¿Qué significa ser digital y cómo vamos a ser digital? Pues definiendo uno de nuestros principales objetivos, que es experiencia memorable en servicio e incremento en ventas. ¿Cómo vamos a hacer ese Go Digital? Es, por supuesto, desarrollar jornadas de experiencia con los clientes. Hoy en día estamos desarrollando dentro de la Oficina de Transformación Digital y a través del equipo de experiencia, por ejemplo, metodologías de car sorting que nos permiten hacer test con los usuarios, identificar a través de esta metodología qué es lo que los usuarios quieren, cómo yo puedo entender realmente qué es lo que están buscando, si van a tener un comportamiento o una adopción de uso digital en ciertos dispositivos o en ciertas aplicaciones o en ciertos sitios. ¿Cómo puedo llegar a entender a ese usuario que no solamente está afuera, sino que también está dentro y me consume diferentes servicios dentro de la caja? Eso hace que realmente entendamos cómo puede ser ese cliente, que lo podamos empezar a medir y que entendamos cuál es su comportamiento dentro incluso de nuestros activos digitales. Eso nos lleva a tener 4 grandes puntos y son: vamos a habilitar una experiencia distinta para que nuestra afiliación sea ágil, fácil y con un proceso 100% digital. Estamos trabajando y debemos llegar a tener canales orientados a que todos los clientes tengan acceso a todos los servicios de la caja. 3, presentar a nuestros afiliados información personalizada, completa, permitir transacciones ágilmente en un incremento en la autogestión. Y 4, utilizar nuestra analítica para elaborar ofertas personalizadas para atraer, retener y fidelizar al cliente. Finalmente, si se dan cuenta, venimos y ustedes vienen trabajando las últimas semanas y conociendo un poco al detalle cada vez más esto. ¿Y qué es? Es importante conocer a nuestro cliente. Es importante empezar a pensar como con subsidio, ¿qué le puedo yo brindar a este cliente? Y acá mismo lo estamos viendo claro, necesitamos canales orientados a que todos los clientes tengan acceso de los servicios a la caja. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser innovadores, tenemos que pensar en cliente, tenemos que pensar en todo un tema de personalización y de disponibilización de cómo hoy en día yo llego a mis clientes. Entonces, partiendo de esto y de nuestras líneas estratégicas, pues tenemos una visión definida para cada uno de estos ejes que por supuesto van de la mano de una estrategia corporativa apalancada dentro de la organización que nos permite ser diferentes en el sentido en que tenemos unos indicadores y unos KPIs definidos, una visión estratégica definidos, sabemos hacia dónde vamos en línea con nuestra organización y por supuesto tenemos que apalancar cada uno de estos ejes conforme digital se va desarrollando y va teniendo una etapa de escalabilidad y de madurez cada vez más. Eso nos lleva a hacer zoom en otra de nuestros grandes ejes y es cómo yo hoy en día, y uno de mis grandes propósitos dentro de la transformación y de lo que estamos evidenciando es cómo hoy en día yo consolido y apoyo a consolidar el sistema de salud.
¿sí? Desde digital, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál es nuestra visión digitalmente para apoyar los retos, los grandes retos que tiene hoy en día uno de nuestros ejes estratégicos, que es salud? Y es, ¿qué significa ser digital? Agilidad en procesos que nos permitan elevar el grado de satisfacción del usuario. Optimizar el uso de los recursos a través de los medios digitales. Cómo yo disponibilizo hoy en día estos recursos y cómo apoyo a los recursos y a la infraestructura, a la capacidad que tengo para desarrollar, por ejemplo, telemedicina, que hoy en día ya lo hacemos. Usar, por ejemplo, las capacidades de medición y que nos permiten las herramientas hoy en día de analítica digital para mejorar los procesos de comunicación frente a temas de la oferta de productos y servicios que hoy en día yo disponibilizo en todo mi eje de salud y en todo mi sistema de salud. ¿Cómo puedo cambiar los roles de los canales actuales para, por ejemplo, capacitar a todo mi contact center convirtiéndolos en unos asesores de salud? Mejorar la cadena de abastecimiento de medicamentos. ¿Y cómo finalmente eso me permite ser digital? Eso me permite ser una eficiencia y un relacionamiento integral con los usuarios. ¿Qué necesito yo? Entender qué están haciendo mis usuarios, para qué necesitan mis canales digitales, cómo me relaciono con ellos y cómo no solamente apoyo mi capacidad o cómo con esta capacidad no solamente apoyo a mis usuarios, sino además apoyo a mis clientes internos y a mi capacidad instalada como todos los agentes o todas las personas que conforman nuestro servicio de salud. Y eso que me permite tener es, la atención es súper importante, tener al usuario y conocer qué quiere es súper importante. Entonces, ¿qué significa eso? Debemos lograr una sinergia entre aseguradores, prestadores de salud y entrega de los medicamentos apalancados por nuestro canal digital. Venta de los servicios de salud y medicamentos a través de nuestros canales digitales y cómo hoy en día yo los disponibilizo. Medición efectiva de la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios de salud. Canales dirigidos a la autogestión de servicios que descongestionen la atención y suministro presencial. Y por supuesto una analítica aplicada para la prevención de la salud y la venta de medicamentos, que finalmente esto es un eje, una característica súper importante dentro de todo nuestro eje de salud. Si ustedes saben, nosotros pues hemos venido trabajando desde la Oficina de Transformación Digital, apalancando algunos proyectos y desarrollando algunas capacidades que nos permitan precisamente llegar a esto. Hoy en día ya tenemos un e-commerce de medicamentos, trabajamos en el proceso de autogestión y dispensación de los medicamentos hoy en día que ofrecemos del POS. Entonces, cada vez, si se dan cuenta, vamos mucho más en línea con estos objetivos digitales que nos hemos trazado durante este tiempo y que, por supuesto, estamos desarrollando desde la OTD para llegar claramente a estos objetivos de negocio en los que nos comprometimos a apalancar desde la Oficina de Transformación Digital. Finalmente, dentro de nuestro último eje estratégico, que es el canal de retail, pues cómo yo llevo a potencializar esos canales de retail. Y eso significa que uno de nuestros grandes características es cómo yo puedo rentabilizar, pero ser mucho más eficiente en lo que yo hoy en día expongo dentro de mis costos. Eso significa pues modelo de información más ágil y es para una operación mucho más rentable dentro de red, integración de nuevas tecnologías digitales, analítica aplicada para poder entender a ese usuario y empezar a disponibilizar una oferta de productos y servicios, generar modelos de venta donde yo pueda hacer incluso una venta cruzada, estrategias de canales y de mercadeo. Acá cobra mucha relevancia porque todos los canales de retail son casi que de ya para allá. La gente tiene que tener una experiencia diferente, tiene que saber que todo lo puede conseguir a un clic, no quiere gastarse tanto tiempo en un e-commerce esperando cómo puedo llevar a mi carrito varios productos de los que hoy en día yo tengo disponibles y que puedo ver cuáles son las formas de pago para yo hacerlo más fácil. Entonces hay una serie de atributos que finalmente dentro de unos canales de retail pues debemos potencializar y trabajar para que esto se pueda llevar a cabo. Entre esos pues claramente las herramientas que nos permitan mantener también todo un proceso logístico de despacho y varios de estos atributos que debemos tener en cuenta cuando tenemos un canal de retail. Finalmente, uno de nuestros principales objetivos
es generar ventas más rentables. Eso es uno de nuestros principales objetivos dentro de digital para nuestros canales de retail. Es cómo yo genero ventas más rentables y cómo puedo afrontar eso a través de esta transformación digital. Pues seguramente tengo que tener aperturas de canales. Ustedes saben, también abrimos nuestro e-commerce de supermercados y por supuesto esto es un canal pensando en la omnicanalidad que hoy en día ya deben de tener los usuarios y a los que debemos llegar para llegar a eso. ¿Eso qué significa? Que ese canal digital debe estar orientado a aumentar esas ventas de forma rentable. ¿Cómo puedo yo aumentar mi share de canal? ¿Cómo puedo implementar servicios de autogestión? ¿Cómo puedo lanzar programas de fidelización, de puntos, de rentabilización que pudieran ser transversales a nuestra organización? ¿Cómo puedo integrar modelos de llegada y de salida, cross-selling, upselling? ¿Cómo puedo integrar una comunicación conjunta para hacer una venta cruzada? ¿Y cómo puedo personalizar ofertas y experiencias del cliente que puedan ir mucho más allá de lo que nosotros estamos inclusive pensando, pero más allá de estar pensándolo es lo que identificamos que el cliente quiere, identificar esos grandes hitos, esos grandes insights y esos aprendizajes que podamos tener poco a poco dentro de esta era digital y que por supuesto además digital no lo permite, que si hay acciones que hoy en día consideramos que son las correctas, pues fácilmente si nos equivocamos, pues podemos rápidamente migrar a hacer otras acciones que nos permitan mitigar esos impactos que se pueden llegar a desarrollar en este tipo de canales. Eso realmente es una de las cosas que digital nos apalanca y nos sirve y que es muy positivo para nosotros y para los que estamos en esta área. ¿Qué hemos hecho dentro de Colsubsidio a lo largo de este tiempo? Y es recorrer un camino digital, un camino que ha sido iterativo para la UTD y para todas las personas que empezamos a ser parte de este grupo y de este gran sueño que hoy en día tenemos, pero que ya no es un sueño, sino es una realidad. Es un sueño que Colsubsidio y nuestros stakeholders empezaron hace 2 años y que hoy en día lo vemos realidad, lo hemos hecho realidad en una oficina, en una gerencia que se ha formado, en un equipo, en un talento humano que se ha apoyado y que ha empezado a desarrollar cosas a lo largo de este tiempo, proyectos, y que por supuesto nos falta desarrollar y que vamos en un modelo de escalabilidad poco a poco que venimos iterando a lo largo de este tiempo. ¿Cómo empezamos en una etapa 1 para identificar y para definir esa exploración? Es cómo me transformo, para qué me transformo, necesito una transformación digital. Y basados en eso, digamos que fuimos muy juiciosos en definir todo un modelo operativo, en entender qué necesitábamos como organización, en entender cómo iban nuestros objetivos de negocio a apalancar nuestra transformación digital y finalmente en definir y construir un modelo operativo que nos sirviera y que fuera transversal a nuestra organización y que nos ayudara a apalancar estos objetivos de negocio que necesitamos y que un área como la nuestra debería poder apalancar. De eso sale, digamos que de eso se deriva, resultado de eso, pues sale una visión digital, sale una estrategia digital apalancada por cada uno de nuestros ejes estratégicos y empezamos a desarrollar esas capacidades internas que hacen parte de definir esa ruta y ese roadmap digital y llevamos a definir ese roadmap digital. Y eso hace que hoy en día llevemos algunos proyectos, que hoy en día ya hemos lanzado algunos proyectos en vivo y que nos defina esa ruta digital en los próximos años y que nos permita ir apalancado con todos esos objetivos de negocio. En una etapa 2, pues definitivamente entramos en una etapa de desarrollo, implementación de canales digitales y de unas operaciones in-house que antes no teníamos y que por supuesto hoy en día se componen en operaciones mixtas porque tenemos, digamos que proveedores externos que nos proveen, valga la redundancia, ciertas capacidades, pero también tenemos un equipo de in-house que ha venido ingresando a nuestra oficina, pero que también se está desarrollando para integrar y fomentar esas capacidades. Entonces, ¿qué hemos hecho? Habilitar nuestro modelo operativo, habilitar el departamento de operación de canales digitales, el departamento de proyectos, el área de service design y, por supuesto, pues nosotros como un área transversal apalancando todos nuestros objetivos de negocio.
¿Qué hemos empezado a desarrollar y qué hemos empezado a realizar? Pues claramente una reingeniería de algunos de nuestros productos actuales y la salida de algunos otros que han sido totalmente nuevos, con una sola visión y con una sola integración que nos permita poder empezar a medir esa trazabilidad de los usuarios. Hoy en día ya podemos tener medición y trazabilidad del comportamiento de nuestros usuarios en nuestros activos digitales o en algunos de nuestros activos digitales que nos permiten empezar a tener esa visión, identificar esos insights, entender qué es lo que quiere el usuario, hacia dónde va, que antes no lo podíamos hacer y que antes, digamos que era mucho más difícil poder llegar a tener esa información y esa integralidad que hoy en día ya poco a poco hemos ido creciendo y consolidando. Y finalmente, pues hacia dónde vamos es a una etapa de estabilización y escalabilidad, donde por supuesto estaremos funcionando o lo que esperamos es estar funcionando como una entidad autónoma y centralizadora con capacidades netamente in-house o capacidades internas que nos permitan seguir apoyando nuestra transición dentro de la compañía. Habiendo dicho esto, muchachos, se han definido y entendiendo, digamos, que toda la visión estratégica, desde dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión como compañía y cómo se apalanca la visión digital dentro de la organización y dentro de cada uno de sus ejes. Por supuesto, no puede faltar cuáles son nuestros principios guía dentro de nuestra transformación digital, que son, por supuesto, nuestros, pero que además son de toda la compañía, que nos llevan a entender qué necesitamos realmente nosotros como colaboradores, con nosotros como colaboradores y como empleados, poder desarrollar y poder creernos esta historia para desarrollar estos principios que hoy en día hemos presentado y fomentado y que estamos trabajando de la mano con todas las personas y con toda la organización desarrollando estos procesos que no ha sido fácil, pero que hemos logrado sacar adelante ya varias cosas y varios proyectos que nos llevan a decir que sí se puede. Y que sí se puede, por supuesto, tenemos que cambiar nuestro mindset o tenemos que empezar a pensar de manera diferente y es, siempre tenemos que estar pensando en que somos customer centric, que ponemos nuestros clientes, nuestros usuarios siempre en el centro, siempre son primero. Tenemos que pensar no como una organización ni como una OTD trabajando en silos, ni como una gerencia que no trabaja de la mano con otras áreas, todo lo contrario. Nosotros como área digital, como área transversal y la organización además se está transformando, que viene acompañado de esta transformación digital y es, tenemos que dejar de pensar en silos, tenemos que pensar como una organización integradora y como una OTD integradora. Nuestras acciones deben conectar con nuestras áreas de servicio. Debemos pensar en que debemos ir a brindar servicios y beneficios a nuestros clientes y a nuestra compañía y a nuestras áreas de servicio también, y a nuestro cliente externo y a nuestro cliente interno. Debemos siempre pensar que todo lo que hagamos debe ser fácil, debe ser sencillo. O sea, esto debe ser fundamental, por ejemplo, cuando desarrollamos algún tipo de activo digital. Siempre pensando en esa experiencia del cliente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se lo voy a disponibilizar yo? ¿Va a ser sencillo? ¿Lo voy a poner a que haga 5 clics, a que llene un formulario larguísimo? ¿O qué es lo que realmente el cliente necesita o el que espera? Debemos, por supuesto, ser sostenibles. Debemos entender y respaldar que cada acción que hagamos debe estar midiendo algo, debe tener un indicador. Debemos estar pensando en que debe apalancar alguno de nuestros objetivos principales que acabamos de mencionar. ¿Cuál es mi conversión? ¿Es una venta? ¿Es una transacción? ¿Es qué? ¿Cuál es la acción que yo voy a permitir que el usuario haga en digital para entender que realmente seamos sostenibles? Y todo esto se apalanca a través de casos de negocio que cuando se va a desarrollar un proyecto, por supuesto, tiene que el caso de negocio ser sostenible dentro de cualquier cosa que vayamos a hacer en digital. Así es, así funciona, así sea para cualquier campaña publicitaria que hagamos en digital. Es qué es lo que voy a llevar. Voy a llevar un clic, ok, y ese clic ¿qué me va a traer? ¿Qué voy a decirle al usuario que haga? Ir donde mi cliente interno
y dentro de una área de servicio decirle, mire, es que su campaña obtuvo estos resultados. ¿Qué debemos pensar? Que debemos ser evolutivos. Por supuesto, el mundo es cambiante. Hoy, este año creo que fue algo realmente que nadie se esperaba y muchas compañías tuvieron incluso que adelantar sus procesos de transformación para adaptarse al entorno y al mercado y a lo que hoy en día estaba pasando bajo esta realidad que afrontamos, y cada vez evolucionamos más. Lo que hoy puede ser que nos sirva, mañana puede ser que no. Y nosotros, como área digital, tenemos que estar en constante cambio y evolucionar conforme se adapta al mercado. Y eso hace parte que seamos flexibles, que seamos adaptativos, que nos adaptemos al entorno. ¿Eso qué significa de ser evolutivo? Pues que todas nuestras iniciativas deben de tener una visión a largo plazo, no es solamente el hoy. Yo tengo que pensar es eso que me va a traer mañana, cuál es el impacto que yo lo haga hoy y cuál es el impacto que hacia el futuro me pueda traer eso si yo finalmente desarrollo algún tipo de evolución para que mi producto o servicio crezca. Eso hace parte de los retos que hoy en día tenemos como área y como gerencia. Dentro de otros de nuestros principales, digamos que principios tenemos que ser ambiciosos, tenemos que basarnos en modelos referenciales globales que nos permitan poder estar a la tendencia de ese mercado, entender cuál ha sido su práctica, cómo se puede aplicar, qué se ha funcionado, tal vez qué no ha funcionado, pero que nos puede servir a nosotros como palanca o como visión para entender, oiga, estas personas ya se fueron por este camino, ya hubo un recorrido que hay allí y tal vez no es necesario que lo hagamos de esta manera. Tenemos que siempre tener unas bases sólidas que nos permitan consolidar información y tener ese entendimiento de hoy en día las tendencias para poder llegar a evolucionar y a sacar proyectos, canales que nos permitan realmente ser exitosos dentro del mercado. Tenemos que ser disruptivos, tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio, tenemos que repensar, tenemos que saber cómo cada vez generamos una nueva interacción con los usuarios, tenemos que ser retadores. No porque siempre haya llegado al mismo indicador o a las mismas ventas o el crecimiento de la tendencia, no significa que no tengamos que ser retadores. Por supuesto que sí, lo tenemos que hacer y eso hace parte de que nos estemos transformando como organización y como gerencia. Tenemos que ser abiertos. No es, esto no se puede hacer, esto sí, pero es que tiene demasiado por hacer. Lo hemos hecho, lo hemos trabajado, lo sabemos, no lo sabemos. Puede ser que puede ser que busquemos una opción. Siempre tenemos que pensar en que todo se puede hacer. No por eso, ojo, no por eso vamos a decir a todo que sí. A lo que voy con esto es que tenemos que ser siempre de mente abierta. Tal vez si no hemos explorado alguna de las opciones que tenemos o tal vez que no hayamos visto o que no conozcamos, pero de pronto si exploramos o vamos más a profundidad, pues puede ser que encontremos otro tipo de acciones o caminos que podamos resolver o que podamos dar un tipo de solución a alguna necesidad que se está presentando. Debemos ser abiertos, debemos escuchar al otro, debemos tener una comunicación amplia con todas las áreas y con todas las áreas de servicio, tanto con nuestro cliente interno como con nuestro cliente externo, para poder integrarnos y desarrollar esas capacidades que tal vez puede ser que nosotros no las tengamos, pero sí las podamos cumplir con un tercero. Y eso hace parte de que seamos abiertos, de que seamos flexibles. ¿Qué significa ser flexibles? Que por supuesto nos adaptamos a las necesidades del mercado y de nuestra compañía a lo largo del tiempo, que si hay procesos que debemos ajustar o cambiar, pues por supuesto vamos a estar ahí porque nosotros estamos totalmente en constante cambio. Todo lo que pasa hoy en día en digital, mañana puede ser otra cosa. Y precisamente tenemos que tener ese mindset y esa mente abierta para poder desarrollar este tipo de capacidades y entender que cualquier cosa la podemos hacer, pero que debemos seguir unos principios que nos van a apalancar esta transformación digital.